Se le cayó el negocio a la abogada de los indefensos del SECOT. Le salió el tiro por la culata, como decimos en buen salvadoreño. Aparte de eso, el presidente Bukele advierte a los comerciantes y mayoristas a dejar de abusar del pueblo salvadoreño o tendrán problemas. Esto y más lo vemos a continuación. Pero antes de todo esto, Claudia Ortiz ya había anunciado su intención de obtener más presupuesto porque según ella, al ser menos diputados de oposición en esta legislatura, iban a necesitar más recursos para poder estar vigilantes del régimen. Eso lo dijo ella en sus propias palabras. Desde parte de los partidos de oposición, yo creo que el trabajo es aún más y debería considerarse mantener o incluso aumentar el apoyo, digamos, para poder tener más profesionales que estén haciendo una vigilancia de lo que pasa en la Asamblea Legislativa. Pero solo para el caso de ustedes, para el oficialismo sí tendrían que reducirse. Finalmente, yo creo que sí, porque al tener más diputados, al tener más disposición presupuestaria, tienen oportunidad de hacer economía de escala. Finalmente, este es un tema que decide, como ha sido en la legislatura pasada, totalmente de forma unilateral el partido que tiene la mayoría. Estas fueron las declaraciones tiempo antes de que sucediera todo lo que está sucediendo. ¿Cómo ha comenzado todo este desmadre del presupuesto y de la Claudia y de toda esta situación que estamos viendo? Todo comenzó con una noticia tendenciosa. Así la calificó el presidente Bukele, que ya vamos a ver más adelante sus declaraciones. Una noticia tendenciosa de la prensa gráfica, donde ellos aseguraban que ya se le había asignado el presupuesto a todos los diputados y por supuesto a Claudia Ortiz y que se le habían asignado $20,000. Adicional a eso, se ha conocido en redes que iba a tener un vehículo, una moto, vales para gasolina, bueno, una serie de cosas más. De eso el presidente sí que no mencionó nada en su intervención. Pero no solo la prensa gráfica, sino que la misma Claudia declaró que esto de los $20,000 ya era un hecho. Escuchemos qué fue lo que dijo. Bueno, se nos ha comunicado el presupuesto y ya está en ejecución. El presupuesto que tenemos asignado es de $20,000 mensuales, el cual dijimos en su momento que por transparencia lo íbamos a publicar cuando ya estuviese en ejecución y así es. Ya está publicado también en nuestro sitio web. Tenemos una sección de transparencia donde pueden tener acceso a esa información. ¿Cómo se va a distribuir el uso de ese presupuesto entonces en esta legislatura, diputada, siendo que la fracción continúa siendo de una diputada, pero va a ser la misma cantidad de personal, va a subir? ¿Y qué opinión tiene entonces? Porque al menos en su caso sí aumenta la asignación para usted. Sí, ha aumentado la asignación. La de la legislatura pasada era de 18,000. La de 18,000 yo he aumentado $2,000 mensuales. ¿De cuántas personas estamos hablando que está conformada entonces su equipo? En este momento nuestro equipo de trabajo está conformado por 11 personas, este equipo técnico y además una persona que nos apoya con la limpieza. Diferentes reacciones han despertado las declaraciones de Claudita del Socorro. Y es que ella ha mencionado que anteriormente tenía asignado $18,000 y que ahora le habían subido a $20,000, o sea, $2,000. Pero, por otra parte, se ha conocido por declaraciones de algunos diputados y del mismo presidente que el presupuesto asignado anteriormente era de $14,000. Algunos incluso han dicho 14,500. Pero ¿por qué ella tenía 18,000? Vaya usted a saber. Esta situación nos empieza a dejar ya más preguntas que respuestas. Y es que también se está cuestionando al presidente de la Asamblea Legislativa, a los diputados, sobre todo a la Junta Directiva, que son los encargados de aprobar este tipo de peticiones. ¿Cómo es que se los ha dormido Claudita, la del Socorro, para que le aprobaran esas 20,000 chirilicas? No lo sabemos y yo espero que lo sepamos pronto.
Pero dijo algo también curioso esta señora, que ojalá los diputados de la N, cuando tengan también ya sus presupuestos, publiquen en qué lo van a invertir, porque como están diciendo muchos por ahí, y yo me incluyo, parece que 11,000 todavía es mucho. Esto fue lo que ella dijo, escuchemos. Sería bien interesante que la fracción mayoritaria, la de la N, que tiene 54 diputados, y podríamos presumir que puede ser un presupuesto de quizás $1 millón mensuales, si ellos también van a publicar quiénes son sus empleados, quiénes son sus asesores y cuánto es el salario asignado. Interesante. A ver si cuando ya tengan asignados sus presupuestos también lo hacen del conocimiento de la población de cómo van a invertir esos 11,000, porque en 11,000 se ha quedado la cifra. Y es que ante todo este desmadre ha sido necesario que el presidente Bukele entrara en escena para aclarar toda esta situación y para poner en orden a todos, desde el presidente de la Asamblea hasta la misma Claudia Ortiz. Él empezó diciendo y aclarando que la noticia de la prensa gráfica no era más que una noticia falsa y mal intencionada. Esto fue lo que dijo el presidente. Estoy viendo en redes sociales un tema de unas asignaciones presupuestarias en la Asamblea Legislativa, que se le habían asignado $14,000 por diputado y $20,000 a una diputada de oposición mensual para gasto. Digamos, no es como salario, sino que son los gastos de cada diputado, pues secretaria, asistente, asesor, etc. O sea, hablé con el presidente de la Asamblea, el presidente de la Asamblea me explicaba que la noticia era en primer lugar tendenciosa, en segundo lugar falsa. Quiero aclarar esto y además quiero hacer un anuncio que hablé con él. Lo primero es que la noticia es tendenciosa porque habla de la asignación presupuestaria de cada diputado, pero no menciona que se recortaron 24 de esas asignaciones presupuestarias. Porque si ustedes recuerdan, nosotros propusimos bajar de 84 a 60 diputados. Entonces, lo que eso iba a ahorrar, solo para poner contexto, en la legislatura anterior habían 84 diputados, todos tenían una asignación presupuestaria de $14,500, todos los 84 diputados. En esta nueva legislatura, con la reforma que se propuso y que se hizo, se bajó de 84 a 60. Y por ende, el ahorro principal son 24 diputados que ya no están, que ya no se les paga salario, que ya no se les paga gastos, que ya no tienen asesores, que ya no tienen oficina, ya no tienen motorista, ya no tienen secretaria, ya no tienen teléfono, no tienen gastos porque ya no están. Ya no existen esos 24 diputados. Entonces, la noticia es tendenciosa porque menciona el gasto por diputado, pero no menciona que el gasto total se ha reducido de 84 a 60. Y es que viniendo de un periódico como La Prensa Gráfica, que ya todos sabemos que es un medio claramente opositor al gobierno, no se podía esperar otra cosa. Pero por si acaso, ahí el presidente aclara del por qué esta noticia no solamente era falsa, sino tendenciosa. Pero no solo eso, el presidente también ha aclarado cómo es que se queda esta situación, los ahorros que esto supone en el tema de presupuestos para los diputados o qué beneficio va a traer esto para el pueblo salvadoreño. Es una reducción de 14,500 por 24 diputados por 36 meses, es una reducción de $12.5 millones en la legislatura, pues los 36 meses. Y me explicó el presidente de la Asamblea que además de eso, él había hecho una reducción adicional de $1,300 por diputado, o sea, bajó de 14,500 a 13,200, le bajó $1,300 a cada diputado. Ahí es por 60 porque son de los que quedaron. Y eso es una reducción adicional en los 36 meses de 2.8 millones, haciendo un ahorro en la legislatura de $15.3 millones. Ese ahorro es producto del recorte de 84 a 60, más una peinadita, digamos, de $1,300 por diputado. Quiere decir que la noticia es falsa, porque no mencionó que el presupuesto es 13,200, sino que 14,000, y es tendenciosa porque no puso en contexto de que se había reducido 24 de los 84 y que solo quedaron 60. Pero adicional, yo le digo, sí, pero la gente está pidiendo otro recorte. Entonces, si bien yo entiendo que ya se hizo el recorte de 84 a 60, y si bien entiendo que ya se redujo 1,300, ¿por qué no se hace un recorte adicional? Ya que la población lo está pidiendo, yo creo que se puede hacer un poco más de austeridad. Entonces, hablamos con él y quedamos de hacer una reducción adicional, una tercera reducción de $2,200 por presupuesto de cada diputado, bajando el presupuesto a 11,000. Y eso va a dar una reducción adicional de $2,200 por 60 diputados, porque ahí es para todos, por 34 meses, porque solo 34 meses quedan de la legislatura, y eso es una reducción adicional de $4.5 millones. Lo que me decía el presidente de la Asamblea, los diputados van a estar de acuerdo con esa reducción,
Estoy seguro que todos van a estar contentos de aprobarla, pero ellos van a querer que, a diferencia de otros recortes que se van a la caja de Hacienda, ¿verdad? Mejor que se vean en algo. Entonces yo le propuse de que ellos hicieran un programa de becas y que con esos 4.5 millones adicionales lancen un programa de becas a jóvenes. Y que ellos lo manejen, pues ellos lo hagan, ellos lo distribuyen, ellos lo manejen. Entonces, para darle contexto a la población, se redujo de 84 a 60, lo cual hace un ahorro de 12.5 millones, porque se bajó la cantidad de diputados. Aparte, se había hecho una reducción de $1,300 por diputado, lo cual hace una reducción de 2.8 millones más, lo que hacía los 15.3. Y aparte, después de mi conversación telefónica con el presidente de la Asamblea, se va a hacer otra reducción adicional de $2.200 del presupuesto de gastos de cada diputado, que por 60 diputados y por 34 meses hará un ahorro adicional de $4.5 millones, el cual se ocupará para becas. Muy bien por el presidente Bukele, que ha tenido que salir él, como se está diciendo por ahí, a corregirle la plana a los diputados. La población estaba exigiendo una explicación sobre todo este desmadre, de si tenía razón la Claudia, de si tenía razón el presidente de la Asamblea, de si tenía razón la prensa gráfica o quién tenía razón en todo esto. Mal por la Asamblea Legislativa, que han quedado burlados por la Claudia Ortiz, porque ha tenido que reconocerlo el presidente. Como él dice, lo que me han explicado es que prácticamente les ha echado gol. Y le pregunté por qué había una diputada de la oposición que tenía $20,000 y prácticamente me explicaron que era básicamente les había echado gol con sus solicitudes de personal, y yo lo que le dije fue, bueno, pero ustedes mandan, pues, ustedes son la mayoría, ustedes tienen la directiva, así que reviértanle eso y pásenle el mismo presupuesto, que tenga $11,000 igual que todos los demás diputados. Si se queja, que se queje. Si vota en contra por las cosas, pues que vote en contra. Tenemos 57 votos, no necesitamos a la oposición, que le pasen la misma peinada que todos los diputados y que reciba $11,000 de gasto. Ahí que vea ahí a quién va a despedir de su personal, pero 20,000 no puede tener. Así que me dijo que también va a quedar en 11,000 igual que todos los demás. Con la reducción adicional también se le va a aplicar esa reducción adicional a ella, ¿verdad? Yo le digo eso para aclarar al pueblo salvadoreño la información falsa, la información tendenciosa y la noticia del recorte adicional que viene de sus peticiones de más recorte. Bien. Como repito, bien por el presidente Bukele, que no ha decepcionado. Él ha tenido que salir a solucionar toda esta situación lamentable, diría yo, ya que los diputados en esta ocasión han quedado como tontos. Y tenemos que decirlo, ¿cómo es posible que les haya metido gol? En palabras del propio presidente. ¿Cómo es posible que se los haya dormido? ¿Cómo es posible que les haya dado a tol con el dedo? Bueno, podríamos seguir con muchas frases más. Pero ¿cómo es posible que se los haya engañado? ¿Que no se fijan ellos en lo que firman? ¿O será que hay por ahí gato encerrado? No lo sabemos. El punto es que toda esta situación lo que hace es debilitar la confianza que el pueblo salvadoreño ha depositado en esta Asamblea Legislativa. Mucho ha costado que el pueblo vuelva a creer en la Asamblea Legislativa para que con estas acciones estén prácticamente desilusionando al pueblo. Bien por el presidente, pero mal por la Asamblea Legislativa. Al final se ha solucionado el problema. No se ha pronunciado hasta hoy Claudita Ortiz. No sabemos qué va a opinar de esta situación o qué va a decir. Estaremos pendientes de eso. No solamente tuvo que poner orden en la Asamblea del presidente, sino que también en la cadena nacional tuvo que advertirle a los comerciantes y mayoristas de El Salvador. O dejan de abusar de los precios de los alimentos o van a tener problemas. Esta fue la advertencia que él les ha lanzado. La otra crisis que tenemos es una crisis que es mundial, pero que también incluye abusos del mercado local, que es la crisis de los precios de los alimentos. Hemos estado viendo con el viceministro, sí, hay una inflación mundial, todos la conocemos, sobre todo en los alimentos, por lo que ya sabemos, el incremento de los precios de los fertilizantes, la sequía, las inundaciones, etcétera. Yo quiero recordarles a los señores importadores, mayoristas, distribuidores y comercializadores de alimentos que están haciendo estos abusos, con la confianza de que no hay sanción penal por abusar de la gente, pero yo les quiero recordar a todos ellos que ellos saben que están también fichados por evasión fiscal, por sobornos, por pasar alimentos en contrabando, por meter alimentos en puntos no fronterizos, sino que en puntos ciegos, por sobornar a agentes de aduanas, por declaraciones falsas, y esas sí son penales. Así que
voy a hacer un llamado como el que le hicimos a las pandillas al inicio del 2019. Les dijimos, paren de matar o no se quejen después. Pues yo les voy a dar un mensaje a los importadores, comercializadores, mayoristas y distribuidores de alimentos: paren de abusar del pueblo salvadoreño o no se quejen después. Yo espero que mañana los alimentos estén a precios más bajos de lo que estaban ahora. No es broma, como se lo dijimos a las pandillas en el 2019 y se dieron cuenta que no era broma, ¿verdad? Paren de abusar. Hay incrementos que son justificados, de acuerdo, subió 10%, pero que por un rumor que hubo una lluvia va a subir el doble, es un abuso. Paren de abusar. Yo espero precios más bajos mañana o van a tener problemas. Y no estamos jugando. De nuevo, por si alguien dice, no, solo es Salveque, show, cortina de humo, etcétera. Bueno, ya verán si es cortina de humo y show y Salveque. Así dijeron también los pandilleros. El mensaje del presidente ha sido claro y contundente. Pero como era de esperarse, siempre las reacciones, sobre todo de gente opositora, aunque lamentablemente también de gente que no se definen como opositores, también han estado reaccionando a esto último y diciendo que esa no es la manera correcta de apalear el problema económico. Ante esto, el presidente Bukele ha tenido que hacer la siguiente publicación, dando esta aclaración. Cuando iniciamos la guerra contra las pandillas, recibimos muchísimos ataques y condenas de la comunidad internacional, diciendo que ese no era el camino y condenando nuestros métodos, porque no encajaban con sus ideologías y conceptos preestablecidos de lo que debería funcionar en un país que desconoce. No les escuchamos y convertimos el país más inseguro del mundo en el más seguro de todo el hemisferio occidental. Ahora que para sanear nuestra economía y salir de la pobreza, hemos decidido ir contra los cárteles oligopólicos y las mafias, vuelven a surgir los ataques y las condenas. Sería muy tonto que de nuestra parte no volver a intentar nuestra propia receta que responde a nuestra propia realidad. La última vez que lo hicimos, logramos un milagro que nadie habría imaginado posible. Primero Dios, lo lograremos de nuevo. Entonces, el problema es que mucha gente ha estado reaccionando y diciendo que esa no es la forma y criticando, incluso señalándole que está actuando como un dictador, como Chávez, como Maduro, como todos esos, amenazando a los comerciantes, amenazando a las empresas. Pero el presidente no va en contra de las empresas, no va en contra de la gente que hace las cosas legales, que pagan sus impuestos y que hacen su trabajo como se debe de hacer. Él ha dicho que va contra los cárteles, contra las mafias, contra aquel grupito de empresas que están ahí y que manipulan a los demás para manejar los precios a su antojo y seguir abusando del pueblo salvadoreño. Eso es lo que muchos todavía no han entendido. Así es que esta ha sido la aclaración del presidente y termina diciendo: primero Dios, lo lograremos de nuevo. Todos aquellos que no están de acuerdo es porque algo mal están haciendo. De esta manera llegamos al final del programa de hoy. Gracias a todos por verlo, gracias por apoyarme con su valioso like, dejándome sus comentarios y por supuesto suscribiéndose al canal. Si usted todavía no se ha suscrito y le parece interesante el contenido que estamos trayendo, le invito a que pueda suscribirse y apoyarnos de esa manera. Esto ha sido todo por hoy. Nos veremos en un próximo programa. Hasta la próxima.